Ana Berlanga Lizardi, soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango y voy a presentar mi proyecto de tercer parcial de anatomía. Consiste en un body paint de la miología de miembros inferiores y superiores. El miembro superior se va a caracterizar por la movilidad y la manipulación. Este se va a dividir en 4 segmentos principales. El primero va a ser el hombro, que va a constar de una región pectoral, una escapular, una deltoidea y una parte lateral de la región cervical lateral. La segunda región va a ser el brazo, con sus regiones anterior y posterior del brazo. La tercera región va a ser el antebrazo, con las regiones anteriores y posterior del antebrazo. Y por último, la región de la mano, con las regiones de carpo, palma, dorso de la mano y dedos. En los músculos del hombro vamos a tener el músculo deltoideo. Este es un músculo que va a recubrir el hombro y va a dar su forma contorneada. Este músculo va a constar de 2 porciones unipeniformes, una anterior o clavicular y una posterior espinal. También va a contar con una porción multipeniforme, medial o acromial. Este músculo se va a originar del tercio lateral de la porción anterior de la clavícula, en la parte lateral del acromion, específicamente en el borde inferior de la espina de la escápula, y va a tener su inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero. En la porción clavicular va a flexionar y va a rotar el brazo. En la porción acromial va a abducir el brazo y por último, en la porción espinal va a extender y rotar lateralmente el brazo. En la región del hombro, a nivel de los músculos escapulumerales, por la parte posterior, vamos a encontrar el músculo infraespinoso y supraespinoso. El músculo infraespinoso se va a originar de la fosa infraespinosa de la escápula y va a tener una inserción en la cara medial del tubérculo mayor del húmero. Y como una de sus funciones principales va a ser la de rotar lateralmente el brazo y va a actuar como un conjunto con los músculos del manguito. El músculo supraespinoso va a tener su origen en la fosa supraespinosa de la escápula y va a tener una inserción en la cara superior del tubérculo mayor del húmero. Su función principal va a ser la de ayudar a la abducción y va a actuar con los músculos del manguito de los rotadores. El músculo redondo mayor va a discurrir lateralmente al tercio inferolateral de la escápula. Este va a tener su origen en el tercio lateral de la escápula, el acromion y la espina de la escápula, y va a tener su inserción en la tuberosidad deltoidea del húmero. Una de sus funciones principales va a ser la de abducir y rotar medialmente el brazo. En los músculos del brazo vamos a tener 2 regiones. La primera va a ser una región anterior, que va a constar de los músculos coracobraquial, bíceps y braquial anterior. En la región posterior vamos a tener el tríceps braquial. El músculo coracobraquial va a tener su origen en la punta del proceso coracoides de la escápula y va a tener su inserción en el tercio medio de la cara medial del húmero. Este músculo va a ayudar a la flexión y va a abducir el brazo y se va a oponer a la luxación del hombro. El músculo braquial anterior va a tener su origen en la mitad distal de la cara anterior del húmero y va a tener su inserción en el proceso coronoides y la tuberosidad de la ulna. Una de sus funciones principales va a ser la de flexionar el antebrazo en todas las posiciones. El músculo bíceps tiene 2 cabezas. Su cabeza corta va a tener su origen en la punta del proceso coracoides de la escápula y la cabeza larga va a tener su origen en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. En su inserción se va a encontrar en la tuberosidad del radio y en la fase del antebrazo por medio de la aponeurosis bicipital. Una de sus funciones principales va a ser la de supinar el antebrazo, flexionar el antebrazo y la cabeza corta se va a poner a la luxación del hombro. El músculo tríceps braquial consta de 3 cabezas. La cabeza larga va a tener su inserción en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral va a tener su inserción en la cara posterior del húmero, superior al surco del nervio radial. Y la cara medial va a tener su inserción en la cara posterior del húmero, inferior al surco del nervio radial.
Sus inserciones va a ser en el extremo proximal del olenacrón de la ulna y en la fascia del antebrazo. Sus acciones principales va a ser el extensor del antebrazo, la cabeza larga se va a poner a la luxación del hombro y va a funcionar como abducción. En los músculos del antebrazo, en la parte posterior, en un plano superficial, vamos a encontrar el músculo anconeo. Este va a tener su función como extensor y pronador del antebrazo. También vamos a contar con el cubital posterior. Una de sus funciones principales es extensor y aductor de la mano. También contamos con el extensor común de los dedos. Este es extensor de las falanges sobre los metacarpianos y esto sobre el antebrazo. Y por último, el extensor propio del meñique. Este va a ser extensor del dedo meñique. El miembro inferior se caracteriza por dar sostén, locomoción y mantenimiento del equilibrio. Este va a constar de 6 regiones o partes. La región glútea, que comprende 2 partes, la posterior y la lateral. La región femoral, que va a comprender el muslo, la región de la rodilla, la región de la pierna, la región talocrural o el tobillo y la región del pie. El compartimiento anterior del muslo va a contener los músculos anteriores de este, como lo son los flexores de la cadera y los extensores de la rodilla. Estos van a ser el pectíneo, el ilipoas, el sartorio y el cuádriceps femoral. Estos músculos principales del compartimiento anterior van a tender a atrofiarse rápidamente con las enfermedades y tras la inmovilización del muslo o la pierna va a necesitar fisioterapia para restablecer la fuerza, el tono y la simetría con el miembro opuesto. El músculo sartorio se va a encontrar en la parte anterior del muslo. Va a tener su origen en la espina ilíaca anterior superior y por debajo de la porción superior de la escotadura. Y va a tener una inserción en la porción superior de la cara medial de la tibia. Como una de sus acciones va a ser la de abducir, rotar lateralmente y flexionar el muslo. También va a flexionar la articulación de la rodilla. El músculo tibial anterior se va a encontrar en la parte anterior de la pierna. Va a tener un origen del cóndilo lateral, la mitad proximal de la cara lateral de la tibia y la membrana interósea. Y va a tener una inserción en las caras plantares mediales del cuneiforme medial y la base del primer metatarsiano. Y una de sus acciones principales va a ser la de flexionar dorsalmente el pie a nivel de la articulación talocrural y también va a invertir el pie. El músculo glúteo mayor se va a encontrar en la región glútea y va a tener un origen de la porción posterior del ilion, posterior a la línea glútea posterior, la cara dorsal del sacro y el coxis, específicamente en el ligamento sacrotuberoso. Y va a tener una inserción ya que la mayoría de las fibras de este músculo van a terminar en el tracto iliotibial que se va a insertar en el cóndilo lateral de la tibia. Y algunas otras fibras se van a insertar en la tuberosidad glútea del fémur. Una de sus acciones principales va a ser la de extender el muslo flexado, ayuda a la rotación lateral y va a aducir el muslo. El músculo semitendinoso se va a encontrar en la parte posterior del muslo y va a tener un origen de la tuberosidad isquiática y va a tener su inserción en la porción superior de la cara medial de la tibia. Una de sus acciones va a ser la de flexionar la pierna y va a extender el muslo. Por otro lado, en la parte posterior del muslo vamos a encontrar el bíceps femoral. En la cabeza larga va a tener su origen en la tuberosidad isquiática y va a tener una inserción en la cara lateral de la cabeza del peroné. Una de sus acciones principales va a ser la de flexionar y rotar lateralmente la pierna, extender el muslo a nivel de la cadera. En la parte medial del muslo vamos a encontrar el músculo gracil. Este músculo va a tener su origen del cuerpo y la rama inferior del pubis y va a tener su inserción en la porción superior de la cara medial de la tibia. Una de sus acciones principales va a ser la de aducir el muslo, va a flexionar y rotar medialmente la pierna. El músculo gastrocnemio se va a encontrar en la parte posterior de la pierna. Este va a constar de 2 cabezas, una medial y una lateral. La cabeza medial se va a originar de la cara popltea por encima del cóndilo medial del fémur.
y la cabeza lateral se va a originar de la cara lateral del cóndilo lateral del fémur. Estos van a tener su inserción en la cara posterior del calcáneo por medio del tendón calcáneo. Y sus acciones va a ser la de flexionar plantarmente al pie a nivel de la articulación talocrural. También van a ayudar a la flexión de la articulación de la rodilla, van a elevar el talón durante la marcha. El músculo ilíaco, o también conocido como iliopsoas, se encuentra en la parte anterior del muslo y este va a tener un origen en 2/3 partes superiores de la fosa ilíaca, en la cresta ilíaca, en la ala del sacro y en los ligamentos sacroiliacos anteriores. Y va a tener una inserción en el trocánter menor del fémur y en la porción anterior de este del cuerpo, con el tendón del psoas mayor. Una de sus acciones principales va a ser la de flexionar el muslo a nivel de la cadera y va a estabilizar la articulación de la cadera y va a actuar en conjunto con el psoas mayor.